Buenas tardes, mi nombre es Mónica Ventura González, estoy con mi compañera Damaris Serna González. Actualmente estudiamos en la Universidad La Salle, Oaxaca, en la licenciatura de Contaduría Pública y Finanzas, en sexto semestre. En nuestra materia de Administración Financiera nos tocó explicar la estructura óptima de capital. La estructura de capital está estrechamente relacionada con el costo de capital de la empresa. Es la composición de las fuentes de financiamiento a largo plazo que utiliza la empresa. Su principal objetivo es maximizar el valor de mercado de la empresa por medio de una adecuada composición de sus fuentes de fondos a largo plazo. Para invertir por primera vez tenemos dos opciones. La primera es invertir con recursos propios y la segunda con un financiamiento. Como vamos a iniciar, debemos de evitar todos los riesgos a perder nuestro dinero. Nos debemos de colocar en un punto donde no estemos en riesgo de perder todo el proyecto que se está iniciando, porque no solo perderíamos el dinero, sino también nuestros activos, y esto pasaría a manos de terceros, es decir, de los accionistas. Y esto no solo indicaría que debemos lo de la deuda, sino también los intereses que ésta va a ir generando día con día. A continuación, va a explicar mi compañera Damaris un ejemplo. Ahora vamos a ejemplificar lo que mi compañera Mónica acaba de decir. Tenemos la empresa D&M que desea ver sus opciones de estructura de capital. ¿Para qué? Porque esta quiere hacer un apalancamiento, quiere pedir un crédito. Y nosotros debemos brindarle las herramientas necesarias para que pueda decidir hasta qué punto puede endeudarse sin tener el riesgo de perder todo. Tenemos los siguientes datos. La empresa cuenta con 15,000 acciones con un valor de 30 cada una, por lo cual tenemos un total de activos en acciones de 450,000 y tenemos una obligación con el fisco de pagar 30% de impuestos. Y vamos a pasar con nuestra primera tabla. Tenemos el índice de endeudamiento, que va desde el 0 hasta el 60%. Tenemos el total de activos, la deuda, capital propio, tasa de interés de la deuda, interés anual, acciones, el valor de nuestra acción. Vamos con la deuda del 10%, con nuestro total de activos de 450,000. Nuestra deuda por un índice de endeudamiento del 10% va a equivaler a 45,000, lo que significa que nuestro capital propio va a disminuir hasta 405,000, con una tasa de interés de la deuda del 8%, con intereses anuales de 3,600, y nuestras acciones van a ser de 3,500 con un valor de 30 cada una. Como vemos aquí en el índice del 60%, nuestra deuda asciende a 270,000, lo que implica que nuestro capital va a disminuir a 180. Entre más deuda tengamos, menos capital propio tenemos. El interés de la deuda asciende al 16%. Nuestros intereses anuales son de 7,200 y nuestras acciones son de 6,000. Vamos a pasar con el método de las utilidades antes de impuestos y de intereses, perdón. Tomando en cuenta que tenemos utilidades de 10,000, aquí tenemos los diferentes porcentajes de deuda. Vamos a restarle a nuestras utilidades antes de impuestos y de intereses, los intereses que los vamos a obtener de la tabla anterior, en esta. Como en nuestro índice del 0% no tenemos intereses, pues aquí va a ir en blanco con 0. Pero con el 10 ya tenemos, con el del 20 también, y los vamos pasando. A esto se lo restamos y nos va a dar la utilidad antes de impuestos. Ahora vamos a restarle los impuestos, que como ya había mencionado, son del 30%. Aquí lo vemos. Y vamos a tener nuestra utilidad neta de la resta que hicimos. Vamos a pasar nuestras acciones, que son con la tasa del 0% de 15,000, con la del 10 de 13,500, con la del 20 de 12,000, con la del 30 de 10,500 y así sucesivamente. Para sacar nuestra utilidad por acción, vamos a dividir nuestra utilidad neta entre las acciones que tenemos. Como vemos, con nuestra utilidad antes de impuestos y de intereses, vamos a tener unas utilidades por acciones
de 0.33 con la tasa del 60% de endeudamiento. Si lo ponemos esto en dos escenarios, uno negativo y uno positivo, podemos ver cómo se va a reflejar nuestras ventas que tengamos. Suponiendo que nos fue muy bien en el año, que tuvimos bastantes ventas y estuvo fuerte, vamos a aumentar un 50% de nuestras ventas, lo cual nuestras utilidades por acciones van a aumentar de igual manera. Esta era de 10,000 y estás tomando las utilidades de 15,000 y aumenta aquí nuestras utilidades. Pero si nos fue muy mal y disminuyen un 50% nuestras ventas, vamos a tener utilidades por acciones de 5,000. Como vemos, a partir del porcentaje del 40%, ya tenemos números negativos. Pasamos de tener 0.33 a tener menos 0.26. Ahora vamos a pasar a tener la selección de la estructura óptima de capital. Vamos a tener los índices de endeudamiento, como ya lo veníamos manejando, del 0 hasta el 60. Nuestras utilidades por acciones esperadas, que lo vimos en la tabla anterior. Aquí, esta. Y vamos a tener nuestros rendimientos requeridos. Como vemos, aquí van aumentando, va aumentando el porcentaje. Y esto es porque con más grado de apalancamiento financiero, los propietarios requerirán que se aumenten las tasas de rendimiento. Ahora, para obtener el valor de las acciones, vamos a dividir las utilidades por acciones entre los rendimientos requeridos. Como vemos, la primera es fuerte. Tenemos el valor de las acciones de 4.67, pero esto es porque tenemos, pues no tenemos una deuda, no tenemos un apalancamiento, no tenemos crédito, no tenemos nada. Por eso es que nuestra acción es tan valiosa. Pero cuando ya empezamos a tener apalancamiento, y esto es bueno cuando uno quiere empezar para tener financiamiento, nuestras utilidades, el valor de nuestras acciones va incrementando hasta este punto. De ahí, con deudas grandes, el valor de la acción disminuye, como lo vemos en este caso. Con una deuda del 60%, el valor de nuestra acción baja hasta 1.96, lo cual quiere decir que nuestra tasa adecuada o requerida para este trabajo sería del 30%, ya que muestra una estabilidad. Y pues en conclusión podemos decir que nosotros como gerentes o asesores financieros lo que buscamos es incrementar al máximo la riqueza de los propietarios. Y si adquirimos una deuda no tan grande, sí significa que podemos tener más utilidades, viéndolo desde un escenario positivo. Pero si las utilidades bajan, como lo vimos en este caso, las utilidades por acciones van a disminuir, dando un riesgo mayor. Y la riqueza no está en las utilidades, por lo cual la riqueza de los propietarios se verá reflejada en el valor de las acciones. Esto lo debemos de tomar en cuenta cuando tengamos una selección de estructura de capital. Y eso sería todo para concluir.